Bienvenidos a esta presentación sobre el lenguaje informático, traducción y terminología. Antes de continuar, quisiera aclarar que no voy a hablar acerca de lenguajes de programación, sino de los términos que se utilizan en la informática. Entonces veamos cuáles son las características de este lenguaje. En primer lugar, tenemos una alta especificidad y esto es así por la gran presencia de términos. Por otro lado, el estilo es en general impersonal. En español se va a dirigir a un usuario que sería usted y en inglés you. Los formatos pueden ser manuales, artículos, folletos, programas, sitios web, etc. Y hay una alta presencia de abreviaciones, es decir, de abreviaturas, siglas, acrónimos y de unidades. También la producción terminológica es incesante, ya que a nivel mundial cada año se generan más de 5.000 términos y la mayor parte de estos corresponden a la informática. Con respecto a los sinónimos, son muy pocos, ya que como se utilizan términos, estos tienen sentido unívoco. Y esta terminología es de carácter internacional y esto es así por la gran presencia del inglés y temporal porque en muchos casos los términos se vuelven obsoletos porque las tecnologías se vuelven obsoletas. Y también en muchos casos contamos con préstamos que provienen de otros idiomas. Para la formación de nuevos términos, el lenguaje informático se vale de un proceso denominado lexicogénesis. Entonces, vamos a ver los diferentes casos que comprende la lexicogénesis. El primero es la composición, donde vamos a ver que se forman determinados compuestos de distintos tipos. Esto lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. También la derivación, que eso se logra agregando prefijos o sufijos o convirtiendo un término en otro, cambiando su categoría. También la abreviación, que esto se logra acortando el término. Y por último, la especialización, que sería tomar una palabra común y darle un sentido especial dentro de lo que es el campo de la informática. Muy bien, entonces vamos a ver ahora todo lo referente a la composición. En este caso, los compuestos ortográficos y vamos a comenzar con los nominales. Como podemos observar, aquí tenemos este término que es database, que sería base de datos, que está formado por data, que serían datos o información, y base, que es la base. O sea, tenemos dos sustantivos. N sería noun en inglés, más otro noun, y da este término. Luego acá tendríamos adjetivo y sustantivo, ¿verdad? Y ya tendríamos backbone. Entonces, eso sería la... The backbone se refiere a la red troncal. Feedback, fíjense, feed significa, es un verbo, alimentar, y ahí tenemos la preposición back. Entonces podríamos traducirlo como retroalimentación o comentarios, a veces se lo ve así traducido, ¿no? Acá tenemos preposición y verbo, upgrade, porque grade podría ser calificar, ¿no? Eso se usa en Estados Unidos porque en británico es mark, ¿no? Y después tenemos scroll bar, el verbo scroll, que sería desplazarse, y bar, la barra de desplazamiento sería. Ahora vamos a ver los adjetivales, y acá tendríamos sustantivo, sustantivo. Es decir, el primer sustantivo actúa como adjetivo del segundo. Entonces acá tendríamos un nivel principiante, si quieren. Background. Eso se usa a veces para referirse al fondo de una pantalla, ¿no? También significa antecedentes. Backup. Entonces ahí tendríamos copia de respaldo o el verbo, si estuviera separado, sería to back up, sería llevar a cabo una copia de respaldo.
Drop down, eso se utiliza seguido de la palabra menu. Entonces tenemos un drop down menu, sería un menú desplegable. Read, write, head, ven que esto sería un caso similar. Head quiere decir cabeza, pero en este caso sería el cabezal de lectoescritura. Offline, bueno, como estamos fuera de línea, ¿verdad? User friendly, que se lo traduce muy frecuentemente como amigable, pero también lo vamos a encontrar como fácil de usar, ¿eh? Y los verbales, fíjense, con verbo y preposición, log off es cuando salimos del sistema. Log quiere decir registro. Backtrack, o sea, hacer un rastreo, ¿no? Y troubleshoot, que sería detección de problemas. Eso a veces aparece en los manuales de usuarios, sobre todo de manuales que son de hardware. Y por último, plug and play, que sería enchufe y utilice, ¿no? O ejecute podría ser también que lo vean. Muy bien. Muy bien, veamos ahora los compuestos neoclásicos. Estos compuestos reciben este nombre porque están precedidos por un prefijo que deriva del latín o del griego. Entonces tenemos auto-load, que sería carga automática, bipolar o bipolar, cyberspace, ciberespacio, hypertext, hipertexto, megabytes. En español se puede usar megabyte como está escrito ahí, pero tenemos que ponerlo en cursiva. Meta search sería meta búsqueda. Aquí tenemos microchip, microvirus, microchip o macrovirus, mini computer, mini computadora. Monospace se refiere a la fuente monoespaciada. Y aquí tenemos unidirectional, ¿no? Que eso sería unidireccional. Luego, multitask, multitarea, supercomputer, supercomputadora, telework, teletrabajo, video camera, eso sería videocámara, y así. Muy bien, seguimos en composición y ahora vamos a ver los compuestos sintagmáticos. En este caso se trata de dos palabras que tienen un solo significado. Entonces, en el primer caso vemos NN sería noun más noun, sustantivo más sustantivo, junk mail, esto sería correo basura. Luego, verbo que termina con ing más sustantivo, programming language sería lenguaje de programación. Los adjetivales, ¿se acuerdan que en este caso la primera palabra actúa como adjetivo de la segunda? Entonces sería fibra óptica. Switched line, línea conmutada. Computer crime, delito informático. Mail bombing, bombardeo de mensajes de correo electrónico sería. Application program, programa de aplicación. Mailing list, lista de distribución. Y network computing sería informática de red. Ok, aquí estamos en derivación y como había explicado anteriormente, se trata de casos en los que derivamos de una categoría de palabras, la pasamos a otra. Por ejemplo, acá vamos a ver que comenzamos con un sustantivo que sería bookmark, que sería favorito, y eso se convierte en to bookmark, en un verbo. Esto es muy común en el inglés, que sería guardar en favoritos. ¿Ven? Cuando le agregamos la partícula to a la palabra, esto lo convierte en un verbo que en español va a estar en infinitivo, o sea que va a terminar en ar, er o ir. Esto sería un caso inverso. Partimos del verbo y pasamos al sustantivo. To connect, a connection. Fíjense lo que pasa acá. Tenemos sound card. Son dos sustantivos, sonido y tarjeta. Sin embargo, el primer elemento, que es un sustantivo, pasa a ser adjetivo, que sería de sonido. Fíjense que en este caso no decimos en español tarjeta sonora.
Luego, verbo, adjetivo. Write mode. Sería modalidad de escritura. No decimos modalidad escritural. Bueno, aquí tendríamos la abreviatura que cuando se presenta la E minúscula con el guión significa electronic, ¿no? Entonces, mail es correo, sería correo electrónico, pero eso lo pasamos a verbo agregándole la partícula to, sería to email, o sea, enviar un mensaje de correo electrónico. Acá tenemos un caso de derivación regresiva, fíjense, de editor, que sería la persona, pasamos a edit, que sería el verbo, ¿no? Editar. Attachment, que sería el adjunto, a adjuntar. Dragging, que sería el arrastre, a drag, que sería arrastrar. Seguimos con derivación y en este caso vamos a ver derivación mediante prefijación y subfijación. En el primer caso vamos a ver que existen elementos que se refieren a la negación, locativos temporales e intensificadores. Entonces, para negación podríamos utilizar este prefijo que es de, y el caso sería debug. Bug significa insecto, ¿no? Pero en informática se refiere a un defecto en el programa. Entonces, debug sería la acción o el verbo que indica quitar el defecto en el programa. Luego tendríamos el caso de sub o sub en inglés, ¿no? Y el ejemplo sería subprogram, ¿no? Un subprograma. Fíjense en el caso de los intensificadores, over, ¿no? En este caso sería overloaded y sería sobrecargado, ¿no? O recargado. Vamos a la derecha, subfijación, y en este caso la estructura va al final, sería shown en este caso, y el ejemplo es station, ¿no? Fíjense que estas palabras que comienzan con ST son a veces difíciles de pronunciar porque en español no tenemos esa combinación al principio. ¿Y qué hace el hablante del español? Bueno, colocarle la E va a decir station por la similitud con estación, pero es station. Y luego para los verbales teníamos con FY classify, clasificar. Acá adjetivales, wireless. Less quiere decir que no tiene lo que antecede. En este caso sería cable. O también wire puede ser alambre, ¿no? Y por eso se refiere a algo inalámbrico. Y luego el sufijo ment, que transforma a la palabra raíz en un sustantivo. Y aquí tendríamos el verbo state. Y para este caso sería statement, que significa, en el caso de la informática, instrucción. Muy bien, veamos ahora el caso de las abreviaciones. Las abreviaciones se presentan de diferentes formas. El primer caso es el de las abreviaturas. Entonces, vamos a escribir la palabra abreviada en minúscula y con un punto al final. Luego tenemos las siglas, y en este caso tenemos que pronunciar cada letra CD. Las siglas compuestas MSDOS, que sería Microsoft Disk Operating System. Los acrónimos que se leen como si fueran una palabra, RAM. Y en el caso de las unidades, siempre se escriben en singular. Es decir, no van a llevar S, no se pluralizan. También tenemos cruces léxicos como modem, que es modulator and demodulator en inglés. Y truncamientos como del, que significa delete, o las extensiones de los archivos. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un archivo, un documento de Word.
y también los dominios de Internet, ¿no? ORG significa organización y en este caso corresponde a la Argentina. Muy bien, ahora vamos a ver este capítulo que corresponde a la especialización. Es decir, nos vamos a encontrar con palabras comunes que tienen un significado especial dentro del campo de la informática. Por ejemplo, acá tenemos un grupo de sustantivos. Fíjense, por ejemplo, el caso de file es un archivo, pero es un archivo informático, ¿verdad? Después tenemos en el caso de los verbos, un verbo, por ejemplo, como run, que significa correr y podría ser ejecutar en nuestro caso de la informática, ¿verdad? Como adjetivos, el más conocido es virtual, ¿no? O sea, virtual. Y hay de otros tipos, como por ejemplo virus, fíjense que corresponde al campo de la medicina. Sin embargo, acá estamos hablando de un virus informático. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, está el caso de bug, que ya lo habíamos visto, que es un insecto, pero dentro de la informática es un defecto en el programa. O mouse, el ratón, ¿no? Que es el dispositivo que usamos para manejar la computadora. Y también está presente la comida. Fíjense, tenemos la palabra menu, que es un menú, o cookie, que sería una galletita, pero que en el caso de la informática tienen otros sentidos más especiales. Muy bien, entonces veamos ahora cuáles serían las reglas de traducción cuando pasamos del inglés al español. Bueno, hay algunas palabras que directamente no se traducen. Si esas palabras van a quedar en inglés, como por ejemplo hardware o software, deberían escribirse en cursiva, incluso si son siglas, ¿eh? Por ejemplo, fíjense este prefijo an, ¿no? En el caso de undo, pasa a ser en español des o re. Por ejemplo, undo sería deshacer, ¿verdad? O inter no siempre se refiere a internet. Decode, fíjense, puede ser en español decodificar o descodificar. La Real Academia Española prefiere la segunda forma. Y cuando tenemos verbos con ing, esa terminación en ing en inglés hace que en español tengamos sustantivos que terminen en ción o en miento. Y por último, ¿qué pasa con este verbo to click, ¿no? Que puede ser pulsar, pinchar o hacer clic. Bueno, en nuestro caso en la Argentina usamos hacer clic, pinchar se usa más en España. Ok, ahora vamos a ver algunas reglas que se aplican al lenguaje informático en el español. Fíjense en este caso, tenemos DCDs, ¿no? Son los discos compactos. En inglés podemos agregar esa S para indicar plural, sin embargo, en español no. El plural se lo da el artículo. Pero cuando lo leemos, podríamos decir los CDs, pero la escritura no lleva la S. Aquí tenemos la abreviatura de Estados Unidos, ¿verdad? En español puede llevar artículo o no. Pero fíjense, como estamos hablando de los Estados Unidos, plural, hay una regla en español que nos exige duplicar la inicial, poner un punto, un espacio y luego la segunda parte. Lo mismo porque son Estados Unidos con punto. Bueno, acá tenemos una unidad que es megabytes. Bueno, a pesar de que son 256, no podemos colocarle la S porque las unidades no tienen plurales. Bueno, acá tenemos el ejemplo que ya habíamos visto antes, de RAM, que es the Random Access Memory, que sería la RAM, ¿no? O la memoria RAM, también se lo conoce así. ¿Qué pasa con the URL, que es el Uniform Resource Locator? Acá hay un problema porque en inglés es locator y eso haría que en español fuera masculino. Sin embargo, como se refiere a la dirección, es la URL. Bueno, este caso seguramente lo conocen muy bien. Nosotros en Argentina usamos computadora, en español de España se usa ordenador y en México computador.
Y bueno, después hay que recordar que en las siglas de las versiones, por ejemplo, hay que colocar un punto. Para finalizar, vamos a hacer una comparación entre el inglés y el español y es la siguiente. Fíjense, con respecto a la lexicogénesis, en inglés se da mediante derivación. En el caso del español, mediante compuestos sintagmáticos. En el inglés la sufijación es menor, en español es mayor. Fíjense en este caso el prefijo inter, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no siempre se refiere a internet? O este caso de up que no tiene un equivalente, porque fíjense el caso de upgrade sería reconstrucción. O en el caso de converter, fíjense, tenemos dos posibilidades en español. La que está subrayada es la que prefiere la Real Academia Española. O estos sufijos como que se leerían en inglés como shone, ¿no? Eh, por ejemplo, station, ¿no? Que es un sustantivo femenino, o conversion, también sustantivo femenino. Bueno, los verbos que terminan con ing no tienen un equivalente formal, o sea, no siempre se van a traducir igual, hay que ver el caso. Y por último tenemos el caso de internet, que como el último elemento es net y es una red, eso es lo que determina el género. Entonces es la internet. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias y hasta pronto.